Bien, el capítulo 3, no sé si alguno lo pudo comenzar a leer, nos da una introducción al mundo de lo que son los protocolos y, y toda aquella intervención que tiene que haber en una comunicación, ¿sí? Para luego abordarlo en lo que es una red de datos. Entonces, como nosotros ya sabemos, se toma como ejemplo lo que es la comunicación humana, ¿verdad? Y ustedes esto capaz que ya lo manejan desde la asignatura de APT, por ejemplo, pero lo vamos a abordar desde el punto de vista de las comunicaciones de datos. En toda comunicación tiene que haber un mensaje, un origen del mensaje, tiene que haber una señal, y esa señal tiene que ser transmitida por un transmisor. Tiene que haber un medio de transmisión, el medio es por donde va a viajar esa señal. Y el receptor tiene que ser capaz de entender esa señal que va llegando y luego ser el destino del mensaje. Bien, eso simplemente repasando algunos conceptos de comunicación de. En la figura 2. Bien, en una PC entonces tenemos lo mismo, un emisor, un receptor, va a haber una señal por un cable y ese cable va a ser el medio de transmisión. El medio puede ser cableado, puede ser inalámbrico, puede ser fibra óptica, como ya vimos en algún momento. Entonces, en toda comunicación se tienen que establecer reglas bien claras, y esas reglas son un emisor y un receptor identificados. Siempre tiene que haber un emisor y un receptor, más allá de que estos roles se puedan invertir. Tiene que haber un idioma y una gramática en común. Cuando lo llevemos a los datos, también va a haber algo en común para que los equipos se puedan entender. ¿Sí? Si yo tengo un emisor que me habla en inglés, por ejemplo, y un receptor que habla en español, no va a poder entender el contenido del mensaje. Sin embargo, todo lo otro se da el medio, se da la transmisión, pero las señales son diferentes. Velocidad y momento de entrega, esto es importante. ¿tá? Tiene que haber algo acorde entre la velocidad, entre el emisor y el receptor, para acordar a qué velocidad y en qué momento se van a comunicar. Si estamos en una reunión con varias personas y todos hablan al mismo tiempo y de diferentes temas, es imposible tener una comunicación. Entonces se tienen que acordar momentos de entrega y velocidad a la hora de dar un mensaje. Y luego requisitos de confirmación o acuse de recibo, eso después vamos a verlo más adelante, pero es según qué protocolo se utilice. Un protocolo, entiéndase protocolo como reglas a seguir por un equipo para lograr la comunicación. Eso es un protocolo. ¿Ah? Y aquí tenemos algunas características que encierra a un protocolo. Codificación de los mensajes van a ir codificados para que puedan viajar por el medio. Formato y encapsulamiento del mensaje, qué forma tiene que tener ese mensaje. Tamaño, sincronización entre el emisor y el receptor y opciones de entrega del mensaje. Todas esas reglas están encerradas dentro de los protocolos. Según el protocolo es qué características va a tener. Bien, aquí tenemos de vuelta lo mismo, origen del mensaje, la señal que es codificada y transmitida para el medio en el cual va a viajar. No es lo mismo una señal viajando en un cable de cobre que una señal viajando en una red inalámbrica. El receptor va a recibir esa señal y lo tiene que decodificar para entender el mensaje. Bien, eh, todo el tiempo estamos usando protocolos sin meternos de lleno en lo que es la informática, pero todo el tiempo estamos usando protocolos para comunicarnos. Si queremos enviar hoy una carta a algún destino o un paquete a algún destino,
tenemos que seguir ciertas reglas, que es un protocolo para poder enviar esa carta o esa encomienda. Por ejemplo, si queremos enviar un paquete a cualquier lugar del país o cualquier lugar del mundo, entonces necesitamos cumplir con ciertas cosas. Un identificador de destinatario, ¿no? ¿Quién va a ser el destino? Un saludo, el contenido del mensaje, una frase de cierre para indicar que terminó esa carta y un identificador del emisor. ¿Vieron cómo? Ya ahí estamos cumpliendo con un protocolo, sin entrar en lo que son las redes de datos. Esto para el envío de una carta. Entonces ahí están viendo cómo se va llenando la estructura o el encapsulado del mensaje. Ese sería el encapsulado del mensaje a enviar. Cómo hay que armar esa estructura para poder enviar. Luego este concepto lo vamos a llevar a lo que son las redes de datos. Entonces tenemos dirección de destinatario, dirección de origen, un saludo, un identificador, el contenido de la carta, el emisor y finalmente una estampilla que indica el final del mensaje, en este caso. Entonces de ahí podemos sacar algunas cosas que nos van a servir para lo que viene ahora después. Tenemos un bloque bien definido que es el direccionamiento del mensaje, ¿no? Origen y destino. Bien definido. Direccionamiento de la trama, en este caso. Mensaje encapsulados es todo el contenido que va a tener el mensaje. Y finalmente el final de la trama. Y el tamaño del mensaje es muy importante. Si yo hablo muy rápido y muy seguido, sin poner comas, sin poner puntos, etc., es muy difícil que se entienda lo que quiero expresar. Entonces tiene que haber un tamaño en el mensaje definido para que el destinatario me pueda entender. Perdón, acá volví. Bien, seguimos. Método de acceso. ¿Cómo estoy accediendo a la comunicación? Los métodos de acceso son bastante variados, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ahí el método de acceso es el teléfono, ¿verdad? ¿Qué estamos usando para acceder a la comunicación? Pero la forma en la que accedo al medio puede ser por inalámbrica, puede ser cableada, y ahí las formas de acceder son diferentes. Y tiene que haber un control de flujo para que se entienda la conversación. Si esto pasa en una conversación de un grupo, si no hay cierto orden en el flujo en el cual llegan los mensajes en ese grupo, va a ser difícil entender el contenido. Y tiempo de espera para la respuesta. Si yo estoy enviando un mensaje a alguien, necesito definir un tiempo de espera para saber la respuesta. Si pasó ese tiempo y no llegó la respuesta, bueno, sigo con lo siguiente, ¿no? Lo vuelvo a enviar el mensaje o intento comunicarme de otra manera. Eso en la vida cotidiana. ¿Alguna duda hasta acá? Pueden poner en el chat o abrir el micrófono y... No, yo vengo bien. No. Bien. Conceptos que luego vamos a seguir trasladando a las redes. Son unidifusión, multidifusión y transmisión. La unidifusión es cuando yo estoy hablando de uno a uno.
¿Ah? Mi comunicación es directa entre un emisor y un receptor, donde los roles pueden cambiar, pero es de uno a uno. Multidifusión es de uno a un grupo de personas o un grupo de computadoras cuando lo llevemos a redes. Y acá que dice transmisión, pero en realidad tendría que haber dicho, esto está mal acá, es difusión. Acá no es transmisión, es difusión. Es de uno a muchos, ¿tá? O a todo el grupo. Multidifusión a un subgrupo y difusión a todo el grupo. ¿Se entienden esas tres definiciones? Entonces, si lo Sí. llevamos a redes, unidifusión de uno a uno, el mensaje va directo al destino, no pasa por los demás equipos. Multidifusión va a un grupo de equipos, no a todos. Y difusión va a todos los equipos. De nuevo, acá no es transmisión, es difusión. Yo no, ya sí la pusiste, yo no. ¿Qué parte no entendiste? ¿Diosa? ¿Querés abrir el micrófono o escribí? Ah, está. Pensé que el yo no ese lo había ajustado. Bien, seguimos. Suite de protocolos. ¿Qué son las suites de protocolos o reglas que rigen la comunicación de datos? La suite de protocolos hace referencia a que hay que seguir una serie de capas para que finalmente se produzca la comunicación. Primero que nada tenemos la capa física. La capa física establece el medio, ¿sí? Y el tipo de señal que se va a usar para la comunicación. Luego tenemos una capa de reglas que van a definir el idioma en común, tiempos de espera y un indicador para finalizar. ¿Sí? Si estamos llamando a alguien, tenemos indicadores bien claros que hola para comenzar la comunicación y yo qué sé, chao o nos vemos para terminar la comunicación. En las máquinas pasa algo parecido. Luego, capa de contenido, que es donde va a estar el mensaje. Una vez que se cumplió con toda esta parte de capa física y capa de reglas, vamos a una capa de contenido donde ya podemos enviar nuestro mensaje. ¿Cuál es el rol que tienen los protocolos? Hoy lo tenemos enumerados. Pegarlos con esto. Bueno, estructurar el mensaje. Hay protocolos para todo tipo, ¿no? Para establecer la comunicación, para definir la ruta, para estructurar los mensajes. Hay varios protocolos que vamos a ver ahora enseguida. No quiero hacer comentario ahora de esto, porque si no los voy a esperar, pero lo vamos a ver ahora claramente. Así como la comunicación diaria se establecen esas capas que vimos recién, capa física, capa de reglas y capa de contenidos, en las redes de datos lo que pasa en realidad son estas cuatro capas que esto se llama modelo TCP/IP. Es importante que esto lo dicen y se lo acuerden. Este es el modelo TCP/IP. ¿Bien? El modelo TCP/IP es un modelo real de lo que sucede en una red de datos. Y en ese modelo tenemos cuatro capas bien definidas que se llaman acceso a la red, internet, transporte y aplicación. En la capa de acceso a la red tenemos todo lo que tiene que ver con la capa Ethernet. La capa Ethernet define las señales, las características de ese medio, si es cable, si es fibra óptica, si es cable de cobre, qué sección de cable va a tener, qué tipo de protección va a tener, qué tipo de ficha estoy usando, qué potencia de señal estoy usando si estoy en redes inalámbricas, etc. Todo lo que tiene que ver con lo físico y los estándares, entonces están ahí en la capa de acceso a la red, en cómo estoy accediendo a la red. Luego tenemos la capa de Internet. La capa de Internet va a proporcionar direccionamiento lógico a los equipos, que puede ser IPv4 o IPv6, que más adelante vamos a ver.
Y en transporte tenemos la decisión en cómo vamos a enviar nuestros paquetes de datos. Se pueden enviar por TCP, como es el ejemplo que vamos a ver ahora, o por UDP. Son dos protocolos que hay para transporte de información. Y finalmente, un protocolo de aplicación, que es el HTTP, que este ustedes lo conocen, o lo han visto. ¿Sí o no? ¿Lo han visto en algún lado? No, nadie. En las páginas web no lo vieron esto. HTTP, dos puntos, barra barra y el nombre de la página, ¿no? HTTP sí. TCP me suena. Pero. Ah, pero este quiero decir, HTTP. Ese. HTTP sí. Bien, ese es un protocolo, ¿tá? Para páginas web, pero es lo que define la comunicación entre el emisor y el servidor web. Ese protocolo. Hay toda una serie de pasos entre el emisor y el receptor para devolverte el contenido de la página web. Y se hace a nivel de aplicación. ¿Y qué aplicaciones utilizan ese protocolo? Los navegadores web. Bien. Luego tenemos TCP. TCP va a tomar esa información que se genera en la capa de aplicación, lo va a dividir en pedacitos. TCP se encarga de dividir, ¿tá? De segmentar la información. Y a cada información o a cada pedacito se le va a agregar direccionamiento del tipo IP para saber el origen y el destino. Y luego, que está direccionado, se envía a la capa de acceso a la red, de la capa Ethernet, para que se decida el medio por el cual se va a enviar. O sea, yo generé la información de ese pedacito, le di direccionamiento y ahora tengo que definir qué señales tengo que usar para que salga por el cable o por la red inalámbrica. ¿Entendido? Sí, sí. Bien. Y tenemos muchos protocolos, acá hay algunos de ellos, ¿sí? Para que ustedes se vayan interiorizando. No, no se asusten ahora si son un montón de siglas, si están apareciendo un montón de cosas raras. Esto con el tiempo y a medida que lo vamos a ir trabajando, le van a ir agarrando la mano. ¿No? No es para asustarse y no es para marearse. En capa de aplicación tenemos toda la pila de TCP/IP de aplicación, que son HTTP, DNS, DHCP, FTP, por ejemplo. Rápidamente les puedo decir que DNS son los servidores que traducen las páginas web a IP. Cuando yo estoy accediendo a una página web, en realidad estoy accediendo a una dirección IP. Bien, acá volví. Entonces DNS es eso, es un servicio de nombre de dominio, resuelve el nombre de dominio a direcciones IP. DHCP es un servicio, un protocolo que funciona en servidores para entregar direcciones IP. También funciona en los routers domésticos que podemos tener en nuestras casas que nos dan las direcciones IP. Y FTP es un protocolo de transferencia de archivos. Bien. Luego tenemos ahí unos protocolos de ISO, que ahora no nos vamos a meter ahí. Después hay un protocolo de Apple Talk, que tampoco se usa hoy. Talk. De Nobel, también un software de servidores que se usaba. Pero lo más importante, ahora que ustedes se acuerden, es de la capa TCP. De transporte tenemos varios también protocolos, pero hoy por hoy en el mundo lo que más se usa es TCP y UDP. Todos estos otros, si bien han sido en su momento utilizados, hoy por hoy están dejando prácticamente de utilizarse y todo es por TCP y UDP. En Internet tenemos
IPv4, IPv6, control de mensajes IPv4 y control de mensajes IPv6. Tenemos un protocolo para lo que era Apple, tampoco lo está usando actualmente, y un protocolo parecido a las IP que se llama IPX para Novell. Novell ya hoy por hoy está casi desaparecido, así que de nuevo esta columna es la más importante. Y por último, acceso a la red, ahí sí, estos sí se usan todos, Ethernet, protocolo punto a punto, frame relay, ATM, redes inalámbricas, son todas formas de cómo accedo al medio. ¿Bien? Entonces rápidamente vamos a ver cómo fue el desarrollo de este modelo de TCP/IP que estamos viendo ahora, ese modelo en capas, desde el año 69 hasta la fecha. La primera conexión, utilizando estas primeras pruebas, fue entre dos universidades, ¿no? Entre estos dos puntos. En esta fecha, cuando se hizo esta primera comunicación, se envió una L, después se envió una O y después dejó de andar. Y de ahí tuvieron que, pero fue lo primero que lograron enviar. Y ahí nació Internet, ¿no? Ahí nace todo lo que conocemos hoy en día. En el 70 empezó a funcionar lo que se llamaba AlohaNet, que era entre las islas del Pacífico, que era una red entre las islas, era un proyecto también entre las universidades para lograr comunicación. En el 72 nace el arroba para indicar el destino de un correo electrónico. En el 72 también se logra la administración de los correos electrónicos, o sea, los programas que administran los correos electrónicos. Aquí las personas que tenían correo electrónico eran contadas con los dedos de la mano, ¿verdad? Eran muy pocos. En el 72 se escribe la especificación Telnet. Telnet es un método de conexión remota por la red LAN entre un servidor y un PC por comandos. No es un método seguro hoy por hoy, pero aún existe. Y se formaliza en el 81 el TCP/IP. Estas capas que vimos recién se formalizan en el 81. Así vamos a ver un crecimiento exponencial de lo que son las... En el 82 se desarrolla un protocolo de Gateway Exterior, EGP. Lo que hizo EGP es que varios routers se puedan comunicar entre sí de forma remota, ¿verdad? Eso es a través de redes WAN, a través de las redes telefónicas. Dejar de chiflar la concha de su madre. Vamos a cuidar un poco el vocabulario, ¿sí? Y nos ubicamos en el lugar que estamos, ¿no? Seguimos. Y en el 84 se denomina el DNS para las páginas web, ¿tá? Eso que yo les conté recién. Aquí tienen un ejemplo de una dirección web y a qué hace referencia. O sea, cada vez que nosotros entramos a una página web, en realidad primero estamos yendo a un servidor DNS que resuelve nuestra solicitud y luego vamos a la página web. Entonces, si yo supiera la IP de la página web, es más rápido poner la IP, ir directo a la página web que andar poniendo la página. ¿Sí? En el 85, el protocolo FTP es un protocolo de transferencia de archivos entre dos PC que están remotamente separados. En el 86, Cisco, la empresa Cisco, lanza su primera innovación de enrutamiento, o sea, sus primeros routers los hace en el 85. Cisco no trabajaba con switch, empezó trabajando con routers. En el 88 empieza a funcionar este protocolo que es IRC, que es para chat, ¿sí? Que tuvo un crecimiento exponencial fantástico con varias aplicaciones de chat y hoy por hoy se sigue usando. En el 91 nace lo que es la WWW, ¿no? Para poder hacer especificaciones para página web y todo lo que es el control hoy de Internet.
En el 95 nace lo que es IPv6, en el año 95 empezaron a desarrollar este protocolo dándose cuenta de que las direcciones IPv4, que son las que utilizamos hoy en día, se iban a terminar. Y en el 2011, Antel formó parte de este ensayo. En 2011 fue el primer día donde varios proveedores de servicios de Internet probaron el protocolo IPv6. Ese fue un poco el crecimiento que se ha tenido a nivel de protocolos. Bien. Aquí tenemos un conjunto de protocolos TCP/IP y procesos de comunicación. De nuevo aparecen varios de los que ya vimos, pero un poco separado en bloques. Vamos a verlo. Desde la capa de acceso a la red tenemos un protocolo que se llama ARP, donde dice una breve descripción, pero el ARP se encarga de hacer que los equipos se conozcan dentro de una red LAN, solo dentro de una red LAN. Protocolo punto a punto es entre dos equipos que estén remotamente separadas, es un protocolo donde la información se cifra a nivel de físico, ¿no? A nivel de señales, no a nivel de información. La capa Ethernet define las reglas para conectar y señalizar estándares de acceso a la red. Controlador de interfaz, acá aparece lo que son las tarjetas de red. Capa de Internet, en capa de Internet aparece IP, aparece NAT. NAT es la traducción de IP públicas a IP privadas. Puedo explicarles rápidamente esto. Si ustedes hoy en su equipo van al CMD de Windows y hacen ipconfig, se van a encontrar que muchos de nosotros tenemos la misma dirección IP. 192, 168, 11. Si lo puedo buscar. Busco por acá. Tenemos ahí una PC. Acá tenemos nuestro router. Y luego se cortó un poco. Para explicarles rápidamente lo que es NAT. Y aquí tenemos Antel como proveedor de servicio. Entonces nuestro router va a tener una dirección acá en el puerto WAN. Esa dirección que va a tener ahí en ese puerto es pública, o sea que Antel nos da una dirección pública hasta ahí. Pero las direcciones que mi router maneje dentro de la LAN, o sea, de acá para adentro, esta es mi casa, son direcciones privadas. Esas direcciones privadas no son enrutables a través de Internet, o sea que esas direcciones no se publican en Internet. Quiere decir que todos los equipos que estén conectados dentro de mi casa están saliendo hoy, actualmente, con una sola dirección IP pública. Eso es gracias a NAT. NAT lo que hace es traducir las direcciones locales a direcciones públicas. No sé si se entendió. ¿Sí? Lucas, ¿no entendiste? ¿Qué parte? ¿Esta del dibujito? Bien. Vos tenés, para explicarle a Lucas y puedo darle un ejemplo. En tu casa, ¿qué tenés? ¿Un router con fibra óptica? ¿O qué tipo de...? Bien. A ese router, Antel le da una sola dirección IP, a tu router. Esa dirección IP es pública. Y esa dirección IP hace que Antel llegue hasta ahí, hasta el dispositivo y nada más. Del dispositivo para dentro de tu casa hay una administración de direcciones IP diferente que son redes privadas, que son IP privadas. Y esas direcciones IP que va a tener el teléfono de tu papá, de tu mamá o el tuyo o la PC que estás usando ahora, no son enrutables en Internet. Quiere decir que esas direcciones IP que vos tengas ahora no van a salir hacia afuera. Lo que va a salir hacia afuera es la dirección pública que tiene en el puerto WAN, a donde llega tu cable de fibra. Y el router lo que hace es traducir esas solicitudes que vienen de muchas IP locales, de muchas IP privadas, a una sola pública. Esto para explicarle ahora rápidamente para que no se queden con la duda, ¿no? Bien. Genial. Entonces, luego tenemos soporte de IP, ICMP, es un protocolo que pusieron en el chat. La pública sería un conjunto de IP, entonces. La
Las direcciones públicas son direcciones que administran los proveedores de servicio para darte internet. Y esas direcciones públicas son únicas a nivel mundial y no se repiten. Y las privadas son las direcciones que tenemos nosotros dentro del hogar, que no las ve Antel. Antel no tiene ni idea de cuántos equipos tenemos conectados, ni cuántos routers hay adentro de mi casa, ni nada. Antel llega hasta ahí, hasta la boca de fibra y nada más. ¿Ah? Entonces, luego tenemos soporte IP, que es un protocolo de control de mensajes IP, es como un parche que se hizo IP, ya que IP no tiene control. Luego tenemos protocolos de enrutamiento que hacen que los equipos, los routers se comuniquen entre sí, SPF y GRP. Esto lo van a ver en tercer año. Luego en la capa de aplicación, perdón, en la capa de transporte tenemos UDP y TCP. Se los voy a explicar rápidamente. TCP es un protocolo orientado a la comunicación, orientado a la acuse de recibo. Quiere decir que cada segmento que envía TCP está esperando que haya un acuse de recibo. Por ejemplo, si estoy haciendo una compra online, me conviene que sea a través de TCP, porque quiero que se descuente lo que yo compré de mi tarjeta y que realmente figure que yo compré eso que marqué, ¿verdad? Si fuera por UDP, ahí la cosa cambia. UDP es un protocolo de datagrama de usuario, quiere decir, y lo que hace es envía los segmentos de forma ordenada y secuencial, pero no le importa si el destino está conectado, si está prendido, si no está, y no le importa si llegan o no llegan. Bien. Si llegó, genial, y si no, mala suerte. ¿En qué ejemplo podemos usar UDP? En todo lo que sea streaming de video o este tipo de comunicación que estamos teniendo ahora. ¿Por qué usamos UDP? Porque es muy rápido, pero no tiene control. ¿Pero por qué no tiene control? Porque si se pierde información, por ejemplo ahora, esta información que yo estoy hablando, este audio que está saliendo, no me sirve de nada que me lo devuelva más tarde. Porque el momento preciso en que necesitaba ese audio era ahora y no más tarde. En cambio, TCP no funciona así. TCP, si se pierde un segmento, se sabe cuál se perdió y se vuelve a enviar. ¿Se entendió? Bien, bien, genial. Y en la capa de aplicación aparecen otros, DNS, que ya estuvimos hablando de él, configuración de host como bootTP y DHCP, ¿verdad? Que son para entrega de direcciones IP, DHCP, Windows o cualquier sistema operativo. BootTP es un protocolo básico de DHCP que tienen todas las computadoras cuando encienden. Este protocolo, por ejemplo, nos permite instalar el sistema operativo desde la red. ¿tá? Gracias a este protocolo podríamos hacer un pequeño servidor en un PC, conectar todas las máquinas a un switch y bootearlas por la red y que todas instalen el sistema operativo al mismo tiempo. Esa es una práctica interesante que podemos llegar a hacer más adelante. Protocolo de servidor de correo, lo estamos usando todo el tiempo, SMTP, POP e IMAP. SMTP es el servidor y POP y IMAP la forma en la que yo trabajo con los correos electrónicos. Por ejemplo, POP permite que el cliente recupere el correo desde el servidor. Por ejemplo, que usamos Gmail, estamos usando POP. E IMAP no. IMAP, una vez que yo saco el correo electrónico del servidor, me queda en mi equipo y ya no está más en el servidor. Eso hace que sea más seguro, pero si le pasó algo a mi máquina, marché, perdí todos los correos. Y luego tenemos algunos de transferencia de archivos como FTP y TFTP. Estos protocolos son útiles si yo quiero pasarle un archivo muy grande. Hoy no se usa tanto, pero antes sí. Si yo quería compartir una película, por ejemplo, con alguien, en vez de andar subiendo la película a un servidor, esperar que se suba y decirle a quien quería que baje la película que entrara al servidor y la descargara,
con este protocolo puedo instalar un programita cliente en mi equipo, un programita servidor tiene la película y simplemente darle permiso para que lo descargue. Todavía se puede utilizar y todavía es útil, ¿no? Y bueno, HTTP sería un protocolo web como lo que ya vimos. ¿Hasta acá alguna duda? De nuevo, no se mareen, no traten de aprenderse o memorizarse todo esto que les voy hablando, es solo interiorizarnos para luego sí meternos poquito a poquito en cada uno de ellos. Bien, conjunto de protocolos TCP/IP y proceso de comunicación. Primero, tenemos los datos que se generan a nivel de aplicación. Luego tenemos cómo voy a enviar esa información. Luego la parte de direccionamiento. Y finalmente la capa de señalización en cómo toda esa información se va a transmitir a través de un medio, en este caso el cable. Entonces ahí tenemos el contenido, que es la página, que son los datos. A esos datos se tuvo que segmentar y a cada pedacito decir cómo se va a enviar y qué direccionamiento va a tener, el origen y destino IP. Y finalmente, en qué medio lo voy a mandar. Esto se traduce a 160 viajando por el cable. Bien. Cuando estos unos y ceros llegan al destino, vamos a ver qué pasa. El cliente va a tener que leer esa información y poder desenvolver todo ese paquete hasta llegar a los datos, ¿verdad? Va desenvolviendo y guarda esos datos en memoria, le espera que lleguen los demás pedacitos para poder reunirlos y finalmente tener la información completa. ¿Le quedó más claro ahí? Bien, acá tenemos un pequeño juego, vamos a hacerlo entre todos, pueden participar en el chat. Vamos a ver cuáles de todos estos que están acá son de aplicación. Vamos a ver, ¿quién se anima a escribir algunos, si se acuerdan? Escriben en el chat o pueden abrir el micrófono si quieren. HTTP, bien, puso ahí Luca. ¿Alguno más? ¿Alguien más se anima? Sin miedo a equivocarse, que estamos para eso, para equivocarnos para poder aprender, si no, tengo miedo de equivocarme, no voy a aprender nunca. Internet, acceso a la red, Ethernet, acceso a la red, sí, bien, Ethernet. ¿El más? No. Internet, ahí puedes confundir un poco, pero Internet, ¿se acuerdan que era IP, por ejemplo? ICMP, ¿sí? Aquí tenemos de correo, que era SMTP, POP y MAP, son de correo, son todos capas de aplicación. DHCP es de aplicación, porque es el encargado de administrar direcciones, ¿sí? No asigna direcciones, no da direccionamiento. TCP y UDP son de transporte, EIGRP, Internet, DNS de aplicación, OSPF de Internet, UTP de aplicación, control de interfaz de acceso a la red y FTP de aplicación. Y ahí vemos que todo quedó correcto. Está bueno que ustedes, más allá de esta clase,
puedan hacer la lectura, entonces les va a quedar más claro junto con lo que hoy vamos viendo. ¿Sí? Bien. Luego aparecen un montón de organizaciones que se encargan de organizar todo este lío que estuvimos viendo recién de protocolos y de capas, etc. Esas organizaciones son, por ejemplo, la IEEE, la IEEE, que es la Organización de Ingenieros de Electroelectrónicos, es una comunidad sin fines de lucro, que lo que hace es encargarse de todas las especificaciones y las normas que tienen que ver con la electrónica. ¿Sí? Después tenemos las organizaciones que se encargan de la asignación de números IP, una organización de telecomunicaciones, y lo que rige lo que son las páginas web o de internet en general, el ICANN. Las normas ITU, que capaz alguna vez la escucharon nombrar. Las normas ISO estarían dentro de... ¿Cómo se escalona todo esto? Esto es para tener un poco de conocimiento, nada, no es para memorizárselo ni nada, sino para tener una idea de que hay organizaciones que están manteniendo el orden de los estándares. ¿Por qué hay que mantener un orden de estándar? Porque si no tenemos un estándar que sea bien controlado, el día de mañana puede aparecer un equipo de un fabricante que es genial, pero no respeta ningún estándar. Entonces los clientes pueden comprar ese equipo porque les pareció barato, les pareció que tenía excelentes prestaciones, pero después se da cuenta que no se puede conectar con nada. ¿Por qué? Porque los estándares no fueron cumplidos. Eso pasaba mucho cuando recién salieron los teléfonos celulares. Yo me compraba un teléfono y estaba re contento con el teléfono cuando tenía, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, Windows, los teléfonos salieron con Windows, y al poco tiempo ese sistema operativo fue obsoleto porque al no cumplir con los estándares del mercado no se podía conectar con nada. ¿Sí? O un ejemplo más claro con las interfaces para cargar los teléfonos. Hoy ya son un poco más universales gracias a los estándares, pero cuando recién salieron, Motorola tenía su interfaz, Sony Ericsson, no sé si alguno los vio, pero tenía su interfaz, Nokia el suyo, ¿no? Algunas marcas que fueron pioneras en el mercado. Bien, lo importante, lo más importante de todo esto es la Organización de Ingenieros Electroelectrónicos, que definen todas las normas 802 punto tanto, que son lo que definen las redes de datos. ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con física de la red de datos, los cables, las fichas, la medida de la ficha, la red inalámbrica, las normas de la red inalámbrica, todas son las 802. Por ejemplo, las redes inalámbricas que usamos hoy en día están aquí en 802.11. Y todo lo que sea cableado en 802.3. Y después hay otras normas más para cableado estructurado, servidores, etc. Después tenemos la Asociación de Ingenieros en Industria Electrónica, Industria de las Telecomunicaciones y Sector de Normalización en las Telecomunicaciones y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Acá hay una práctica de laboratorio para investigar sobre los estándares. El que quiera hacerla hace, pero no es obligación. Beneficio del uso de un modelo en capas. ¿Por qué se hizo un modelo en capas? Bueno, acá les voy a explicar dos cosas. Para no aburrirnos más. El modelo TCP/IP es lo que ocurre en la red. ¿Tá? Lo que vimos recién. Ese es el modelo TCP/IP. El modelo OSI es un modelo teórico que ayuda a entender lo que pasa en la red. Para el estudio es importante basarse en el modelo OSI.
pero lo que ocurre realmente es el modelo TCP/IP. Son dos modelos. El modelo es estructurar en capas un gran problema, que es cómo se comunican los equipos en la red, en problemas más pequeños para darle su solución. Bien, eso para que no les quede la duda de ahora. Entonces, modelo OSI, un modelo teórico, modelo TCP y modelo real. El modelo OSI cuenta con 7 capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Mientras que el modelo TCP/IP solo cuenta con 4: aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Si lo comparamos uno a uno, vamos a ver que la capa física y la capa de enlace de datos del modelo OSI están metidas como adentro de acceso a la red, como adentro de ese bloque. La capa de red es igual a la capa de internet, la capa de transporte igual a la capa de transporte, pero la capa de aplicación, presentación y sesión es igual a la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Entonces, ¿para qué hacer un modelo en capas? Ayuda en el diseño de protocolos, ya que si alguien va a diseñar un protocolo nuevo, tiene que basarse en este modelo. Fomenta la competencia y que los productos de distintos proveedores puedan trabajar en conjunto. Si no se sigue un modelo, es difícil que mi tarjeta de red funcione en cualquier red. Y es lo que hoy sí pasa gracias a seguir el modelo y seguir los estándares. Yo puedo enchufar mi máquina en cualquier red y va a funcionar. Al principio pasaba mucho con las redes inalámbricas. Cuando recién aparecieron las redes inalámbricas y los dispositivos con capacidad de conectarse a las redes inalámbricas, uno iba a una red y no se podía conectar, no había vuelta. Iba a otra y sí funcionaba, y así estaba, ¿no? Y también agrego que para poder, lo bueno de seguir con los modelos es que si sale un estándar nuevo, bueno, que sea capaz de los dispositivos viejos que van quedando en el mercado, que también sigan funcionando y no queden obsoletos. Evita que cambios en la tecnología o en la funcionalidad, bueno, lo que le decía, afecten a otras capas superiores. Si yo cambio algo en la tecnología, que no cambie todas las capas. Por ejemplo, este es bien claro, apareció la fibra óptica. La mayoría tiene fibra óptica en la casa, algunos. Bueno, ¿cambió en algo la forma en que nos conectamos en la red o internet? No, no cambió en nada. Cambió el medio, o sea, cambió solo estas capas, la capa física, lo demás no cambió, mantuvo igual. No hubo que cambiar todo. ¿Se entiende la importancia de trabajar en capas? Y luego, proporcionar un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de la red. Que haya un lenguaje común para que cualquier dispositivo en el mundo, sin importar el fabricante, se pueda comunicar en una red. No importa si es Xiaomi, si es iPhone, si es Windows, si es Linux, no importa. Se van a comunicar de la misma manera. ¿Les quedó claro? ¿Más o menos? ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos falta. Falta mucho. Lo voy a hacer un poco rápido ahora para que lo puedan entender. Modelo OSI, 7 capas como vimos recién, ya vimos la importancia de trabajar en capas y vamos a ver cada uno. Capa de aplicación, ya vimos, todas las aplicaciones que trabajan con la red. Navegador, WhatsApp, cualquier aplicación que trabaje con la red. ¿Está? Esa es la capa de aplicación. Presentación. Presentación es el traductor que tenemos para que la información que generan las aplicaciones de red se puedan traducir para codificarlas, ¿no? Ustedes tienen página web, no sé si están trabajando con FrontPage o algo de eso. Díganme, si me dicen que no, genial. Sí, ayer recién tuvimos la primera clase de diseño web y va a ser con FrontPage. Si ya lo abrieron, van a ver que si en FrontPage ponen un marquito o algo, FrontPage igual ya pasó de moda, pero no sirve para este ejemplo. Si ponen algo en la página, van a ver en una pestaña el código. De hecho, yo puedo generar una página web en un blog de notas. Eso lo sabían. Puedo abrir un blog de notas, poner las etiquetas y hacer una página web. Bueno,
¿Quién se encarga entonces de traducir el contenido de la página en el código? La capa de presentación. Si la página tiene cosas de Java, si es HTML5, si es HTML plano, o sea, cualquier código que se esté usando, si tiene CSS, son los estilos, eso se encarga la capa de aplicación. Un ejemplo, si yo doy clic derecho ahora a inspeccionar, ustedes van a ver un montón de código, ¿verdad? ¿Lo están viendo ahora? Sí. Entonces, la capa de aplicación traduce todo este código que estamos viendo acá al contenido para que el usuario lo pueda entender. ¿Sí? Sesión. Sesión es una capa a nivel de permisos entre el cliente y el servidor. No son permisos de usuario y contraseña, no. Son a nivel de si yo hago una solicitud, bueno, que el servidor web me dé permiso para enviarme el contenido. Transporte, ya vimos, TCP y UDP. Red, ya lo vimos, todo lo que tiene que ver con direcciones IP. Enlace de datos, aquí aparece el direccionamiento físico, como las direcciones MAC, que son las direcciones físicas que todos los dispositivos que se conectan a la red tienen. Y física, finalmente, todo lo que tiene que ver con el medio físico. ¿Tá? Cables, fichas, las señales, como decía, el cobre, la longitud del cobre, etc. Todo lo que tiene que ver con lo físico está ahí. ¿Me quedó más claro ahí? Sí, sí. Bien. Mientras que el modelo TCP/IP tiene 4 capas más resumidas y las vamos a ver ahora. Acceso a la red, controla los dispositivos del hardware y los medios que forman parte de la red. Internet determina el mejor camino a través de la red, con la ayuda de IP y con lo que vimos. Transporte, admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de las redes. Y aplicación, representa datos de usuarios más el control de codificación del diálogo. Es lo mismo que hacía el modelo OSI, el modelo en capas, pero resumido. Comparaciones, eso es lo que yo le decía. Modelo OSI es un modelo teórico, modelo TCP/IP es el modelo real de lo que sucede. Pero para estudiar siempre vamos a tomar el modelo OSI. Bueno, vamos a ver si podemos hacer este juego. Pueden participar en el chat o en el micrófono. Vamos a ver aún. Segmenta, transfiere y rearma los datos. ¿Cuál capa se encargará de eso? De la información, yo le decía que lo partía en pedacitos. A ver, ¿alguno se anima? ¿Nadie? Pero, che. Hablé una cantidad y ahí va, transporte. Transporte, hay que animarse a. No importa si se equivocan. Vamos a ver. Déjame moverlo ahora, no sé por qué. Pero es transporte. Y lo actualizo. No sé qué poner el número. No me deja mover. Ahí. Transporte. Intercambia tramas entre dispositivos. Por ahí, si alguno se anima. ¿Quién se encarga de la comunicación entre dispositivos? La capa de aplicación no, la capa de aplicación tampoco, la capa de sesión tampoco. La capa de red da direccionamiento, pero no se encarga de la comunicación entre un punto y otro. La capa de enlace. Bien. Contiene protocolos utilizados para comunicación de proceso a proceso. La siguiente. Proporciona una ruta de datos. Transmisión de bits. ¿Quién transmite los bits? ¿Red? ¿Cuál
¿Cuál te parece que es red? ¿Los bits? Transmisión de bits. La que se encarga de transportar los bits es la capa física. Proporciona una ruta de datos, es la capa de red. Te va a proporcionar direccionamiento a dónde tiene que ir. Y contiene protocolos que se utilizan para la comunicación de proceso a proceso, la capa de sesión. ¿Okay? A ver cuál se está refiriendo. A veces las traducciones no nos ayudan mucho. Se refiere a la capa de aplicación, sin embargo el enunciado no me llama a la capa de aplicación. Proceso a proceso. No debería ser la capa de aplicación. A veces hay que ver si este es uno que yo tengo instalado en la máquina, hay que ver si el online que ustedes manejan ya no fue corregido ese error. Este es un error en el ejercicio. Esta práctica yo se la voy a dejar en CREA para que la puedan hacer. Qué interesante para investigar el modelo TCP/IP y el modelo OSI en acción y para que puedan ver dónde suceden los protocolos. Está muy buena para hacer. Aquellos que la puedan hacer les va a aclarar un montón de dudas. Bueno, segmentación del mensaje. Ya estamos terminando. La información se va segmentando en pedacitos y cada pedacito llega al destino. Cuando llega al destino se rearma para tener esa información. Eso es segmentación. Sí, ya te voy. ¿Qué pasa cuando hay varios segmentos mezclados en la red? Bueno, cada segmento va a tener información que dice de quién forma parte y a qué pedacito va asignado. Nosotros tendríamos que ver los protocolos a detalle, que vamos a ver más adelante. Pero aquí lo pueden ver con colores, donde van numerados para poder ser reordenados en el servidor. Esto es el encapsulamiento, esto sí es importante que se lo acuerden y empecemos a memorizarlo. El encapsulamiento es, bueno, cómo se va generando la información para ser transmitida en la red. Vamos a ver parte por parte. Primero se genera la información, los datos, ¿no? Por ejemplo, acá un correo electrónico. Luego se segmenta. A cada segmento, a cada pedacito, se le agrega el encabezado de transporte. El encabezado de transporte va a decir, bueno, qué pedacito es, qué pedacito hay que pegarle antes y qué pedacito va adelante, ¿no? Entre otras cosas. Luego se le agrega el encabezado de red. El encabezado de red es la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Luego se convierte en trama y se agrega el encabezado de la trama que dice la dirección MAC de origen y la dirección MAC destino. Vamos a ver eso. Lo importante es que la información, a medida que va bajando, tiene distintos nombres. A nivel de aplicación se llaman datos, a nivel de transporte se llama segmento, a nivel de red se llama paquete y a nivel de enlace se llama trama. Y a nivel físico se llaman bits. A esto se denomina unidad de datagrama de protocolo. Si yo le pregunto, ¿cómo se llama la unidad de datagrama de protocolo en la capa de red? Se llama paquete. ¿Cómo se llama la unidad de datagrama de protocolo en la capa de transporte? Se llama segmento. Enlace trama y en física bits. ¿De acuerdo? Bien, ejemplo de encapsulamiento. Este es el mismo video que vimos hoy. Vamos a completarlo. A ver, en capa de aplicación, ¿cómo se llama aquí al principio? Datos, bit, paquete, trama, segmento. Datos. Bien. Bien, Gios. ¿Cómo se llama en la capa de transporte? Donde hay que segmentar. ¿Cómo? Bueno, ya lo dije. Perdón. Segmentos. La mía. Y en la capa de red, ¿cómo se llama? Trama, bit, paquete. ¿Cómo se llama? No. Bit,
final. Bits son los finales. Diana se llama paquete. Bit en el físico, exacto. Y trama, finalmente trama se llama en la capa de enlace. ¿Bien? Verificamos. Y vemos que está todo bien. Bien, aquí tenemos una descripción de cada uno. Capas superiores, datos de la aplicación, transporte, número de proceso de destino y de origen, puertos, acá los números de puertos. Después, igual ahora no se mareen con esto. Red, dirección, destino y origen a nivel de IP. Enlace, direcciones físicas de origen y destino a nivel de MAC. Y física, los bits. Y la temporización y sincronización, etc. Bien. Esto es importante. Acá hay una comunicación entre un PC que tiene esa IP y un servidor que tiene esa otra IP. Entonces, cuando el PC quiere comunicarse con el servidor, ya sabe con quién quiere comunicarse. Por eso sabe la IP destino y la IP de origen es él, ¿no? 110. 192, 168, 1, 110. Pero no sabe todo lo que hay acá en el medio. El IP no tiene ni idea de lo que hay ahí en el medio, ni cuántos routers hay, no sabe. Eso no lo sabe. Solo sabe el origen y el destino. Por lo tanto, lo que ayuda a que la información viaje de un punto a otro son las direcciones MAC. Las direcciones MAC hacen que la información viaje de este punto a este otro. Por eso tiene NIC de destino, el puerto del router, NIC de origen, el puerto de mi PC, y cuando el router tiene que retransmitir eso, lo que se ve afectado es solo esta parte, porque va a tener la NIC de origen, ese puerto del router, y NIC de destino, ese otro puerto del router. Cuando este otro router tenga que decidir, va a hacer lo mismo y va a cambiar nuevamente las direcciones de las tarjetas de red. Entonces, las direcciones IP se mantienen fijas, no se cambian, y lo que sí se cambia son las direcciones físicas de las tarjetas de red. ¿Entendió? Entonces, lo que se ve afectada es la trama. No se cambia el paquete, no se cambia el segmento, no se cambian los datos. Sí se cambia la trama a medida que va viajando de un punto a otro. ¿Entendió? Genial. ¿Ven? Ahí les muestra cómo va cambiando, ¿ven? Origen, destino. Maté haciendo el dibujo y aquí estaba la explicación. ¿No? Va cambiando solo la trama, no el paquete. Bien. Acá hay un ejemplo, ¿tá? De cómo va cambiando entre el origen y el destino. ¿Tá? Cómo se mantiene el encabezado del paquete y lo que va cambiando es la capa Ethernet, que tiene que ver con la trama. Se mantiene entonces la capa del paquete y va cambiando la trama. Esa es la explicación de lo que les dije recién. Acá hay una este programa es para espiar la red. Aquellos que les gusta y adentrarse en lo que tiene que ver con el hackeo de redes, es un programa bastante útil para capturar paquetes de la red. Y hay una práctica para instalar el programa y generar nuestros primeros pasos a la hora de capturar información en la red. Claro está, para el análisis ahora, ¿no? Acá tienen para ver el tráfico. Bueno,
acá hay una actividad, creo que ya vamos terminando. Y listo, ya terminamos el capítulo 3, protocolo de comunicaciones de red. Vimos un montón de cosas. No se mareen con todo lo que vimos, la idea es que ustedes vayan incorporando de a poco todo lo que tiene que ver con todas esas siglas que vimos y métodos. Pero sí que les quede claro, modelo OSI, modelo TCP/IP, que son dos modelos distintos, pero que hacen referencia a lo mismo. Uno es teórico y el otro es real. El PDU, que es unidad de datagrama de protocolo, que sí se lo acuerden, que habíamos visto que se llaman datos, se llaman segmento, que se llama paquete, que se llama trama, que se llama bit. Eso que se lo acuerden. Lo demás, sabiendo eso como base, lo demás lo van a ir incorporando de a poco. Bueno, si no hay preguntas o dudas que le hayan quedado o algo que ustedes quieren que explique nuevamente. ¿Va a hacer la prueba de este examen? La fecha. Lunes que viene. Genial. Lo activamos ahí el lunes que viene. Digo, si ustedes ven que necesitan otra clase, eso me lo dicen. Lo conversan entre ustedes en el grupo que tengan y me dicen y hacemos otra clase explicando lo mismo o retomando alguna página en especial. No hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta o pregunta que tengan? Ninguna. Bien. Bueno, entonces espero no haberlos aburrido y que se haya aprendido algo. Sé que este capítulo es bastante teórico, pero bueno, nos ayuda a entender cómo funciona una red. Sin más, bueno, los saludo, espero que puedan continuar con sus estudios. Nos vemos entonces. Hasta luego. Nos vemos.